Bueno, buenas tardes a todos otra vez, aquí en nuestros vídeos de historia de España dentro del confinamiento. Esperemos que estéis bien, ¿eh? Ya me imagino que estaréis un poco desesperados del confinamiento. Bueno, pues parece ser que, como dijimos desde el principio, pues esto se va a prolongar por lo menos 15 días más y después veremos si una semana más o más tiempo, ¿no? Esperemos que no mucho más. En fin, bueno, como sabéis, como siempre digo yo, cuestiones de orden, ¿no? Al principio, pues las noticias de la universidad parece ser que vamos a tener, pretenden que tengamos la convocatoria de junio de selectividad pues a finales de junio y después haber una convocatoria extraordinaria, hacerla en septiembre, como era antiguamente, como cuando yo me examiné hace muchos años y tal, y bueno, como hasta hace pocos años, ¿no? Bueno, pues nosotros nos adaptaremos. No he visto nada todavía sobre el programa, si se van a cortar los contenidos o se van a adaptar. Pero vamos, conforme yo me vaya enterando de algo, pues yo ya lo voy diciendo. También os digo que si os enteráis vosotros de algo, que muchas veces vosotros que estáis en contacto con gente de otros centros, gente de Madrid y tal, si os enteráis de algo y tal, pues lo ponéis en el grupo, hombre, que es interesante. Bueno, vamos a ver, empezamos el punto 10.3, es la guerra civil, la sublevación militar y el estallido de la guerra, la dimensión internacional del conflicto. Bueno, voy a intentar explicarlo muy brevemente, o sea, en otros 12 o 14 minutos, pero voy a intentar explicarlo en el epígrafe entero, porque realmente es un epígrafe bastante homogéneo, ¿no? Después el siguiente epígrafe, el 10.4, es el desarrollo de la guerra, el desarrollo y las consecuencias de la guerra, que es un poquito más largo y tal, ¿no? Bueno, la sublevación militar y el estallido de la guerra, ¿no? Bueno, hay que decir que prácticamente pues desde febrero del 36, como hemos dicho, que ganó el Frente Popular, pues hay un estado de violencia continua, bueno, pues hay un malestar en general por parte de la población con el gobierno del Frente Popular. Las elecciones del 36, como os dije, habían sido unas elecciones muy virulentas, una campaña electoral muy virulenta, con muchos insultos, con una afirmación por parte de casi todas las fuerzas políticas de que no se aceptarían los resultados, en fin. A todo eso pues tenemos que, bueno, pues un poco hablar, que lo debíamos de haber hablado antes, pero como los epígrafes son tan escuetos, pues no da tiempo a hablar, ¿no? Pero cuando hablamos al principio en el punto 10.1 y 10.2 del desarrollo de la República, pues no pudimos hablar mucho de los partidos políticos, hablamos de los partidos más importantes, ¿no? Pues hablamos bueno, pues del PSOE, hablamos de la CEDA, cuando ganó la CEDA, del Partido Radical. La Segunda República Española tuvo un arco parlamentario muy amplio. Tuvo desde extrema izquierda, representada por el Partido Comunista, que por supuesto seguía las consignas directas de Rusia, porque además pertenecía a la Internacional Comunista, que es la internacional que funda Rusia, el Partido Socialista, después tenía republicanos de izquierda, como eran partidos como por ejemplo Alianza Republicana de Azaña, que después se llamaría Izquierda Republicana. Después había partidos de centro, como el Partido Radical, que estuvimos hablando, con Alejandro Lerroux, Unión Liberal, los partidos agrarios, había muchos partidos locales. Después estaba el partido de Gil Robles, que era Acción Popular, que bueno, pues, ya después se fusionó con otra serie de partidos y tal y fundaron la CEDA. Más a la derecha estaba, digamos, Renovación Española, que lo hemos citado también, que era el partido de Calvo Sotelo, que eran los monárquicos que no aceptaban la República. Además, Calvo Sotelo, bueno, pues sí que claramente veía en los nacientes totalitarismos de Alemania y de Italia una posible solución a los problemas económicos de Europa y políticos de Europa. Ten en cuenta que estamos en el año 32, 33, es decir, en la post-Gran Depresión, la Gran Depresión que fue después del crash del 29, lo que se produce primero en Estados Unidos y después en toda Europa. Y si nos vamos más a la derecha, pues nos vamos a encontrar los partidos, digamos, que incluso son antisistema, ¿no? Que son los partidos claramente antisistema, uno, carlistas,
que aboga todavía por la línea de sucesión de Carlos María Isidro, el hermano de Fernando VII y tal, y Falange Española, que se fusionará en el año 33 con la JONS, que era la Junta de Ofensiva Nacional Sindicalista, que era un partido, digamos, obrero, pero de derecha, ¿no? Católico, ¿no? La JONS, ¿no? Entonces la Falange se convierte en Falange Española de la JONS, ¿no? ¿Por qué hablo de esto? Bueno, un poco para que tengamos claro cuando hablemos de los grupos durante la guerra, pues veamos qué grupo era este o qué grupo era el otro, ¿no? Esto, vamos, de introductorio no habría que citarlo en este epígrafe, ¿eh? Esto no habría que hablar de esto en este epígrafe. Pero claro, yo muchas veces veo que esto se debía de haber hablado antes porque falta, ¿no? Esa... Bueno, pues como os he dicho, pues desde el 36 prácticamente se vive en un estado de auténtica conspiración. De hecho hay varias conspiraciones militares. Lo que pasa es que, bueno, pues hay veces que no... Me estoy riendo y hago un interés porque al otro lado del cristal que hay ahí de ese pasillo está mi hijo pequeño saludándome. Entonces, pues claro, él me ve dando la clase y me saluda y bueno, pues ya está, pues él se creerá que yo no interrumpo las clases, yo normalmente interrumpo las clases, pero bueno. Bueno, pues seguimos. Pues prácticamente desde el 36 hay una continua conspiración militar. Hay varias conspiraciones militares que muchas veces fracasaron, bueno, pues porque pues, o los militares no se ponían de acuerdo, o uno se echaba para atrás, pero prácticamente desde mayo del 36 hasta los miembros del gobierno saben perfectamente que va a haber un golpe militar. El tema está en cuándo va a ser, dónde va a ser, quiénes lo van a apoyar y a ver con qué velocidad lo vamos a poder aplastar. O sea, ese es el tema del gobierno, ¿no? Es decir, o sea, saben perfectamente que va a haber un golpe de Estado. Y por el otro lado está, bueno, vamos a ver quiénes se adhieren, vamos a ver cómo lo hacemos y por supuesto vamos a ver a cuánta gente vamos a tener que aplastar que se oponga al golpe, ¿no? O sea, aquí yo... Entonces, bueno, pues los cabecillas del golpe, los pone aquí, pues pone Emilio Mola, Sanjurjo, Godet. Bueno, pues son aquellos generales que nosotros hablábamos, que fueron generales africanistas, es decir, que hicieron las campañas de África, que ascendieron, por ejemplo, Emilio Mola con 40 años ya era general, en fin, gente con mucho prestigio, que después, durante la República, o algunos los pasaron a la reserva, algunos, por ejemplo, los apartaron de sitios de poder. Por ejemplo, Emilio Mola estuvo en el Estado Mayor junto a Franco, o sea, era el segundo de Franco en el Estado Mayor. Y bueno, pues cuando gana el Frente Popular en febrero del 36, lo mandan a Pamplona. O sea, lo mandamos de capitán general a Pamplona. Y uno podrá decir, bueno, lo mandan de capitán general, pues lo mandan a Pamplona, que estaba, bueno, pues en el quinta leche, ¿no? Y bueno, pues allí arriba, que no molestara. Por ejemplo, Godet había ocupado cargos muy importantes. E incluso, bueno, pues había sido jefe de la Dirección General de Aeronáutica, es decir, que bueno, controlaba pues todo lo que era el tema de los aviones, que era una incipiente Fuerza Aérea, aunque la Fuerza Aérea Española no se creó hasta el año 1945, que se crea la Academia General del Aire. Pero bueno, ya había una academia de pilotos, que por cierto estaba en Cuatro Vientos, aquí en Madrid, en la serie de Extremadura. Y bueno, pues a Godet, por ejemplo, lo mandaron a las Baleares, ¿no? Franco, bueno, ¿qué era de Franco? Bueno, fijaos, Franco había sido durante la época de Primo de Rivera, había ascendido a general de brigada, después a general de división, fue jefe de la Academia General de Zaragoza, después fue jefe de Estado Mayor en los primeros tiempos, incluso en la época del bienio, en fin, había tenido cargos muy relevantes, en el bienio de derechas y en la época final de Primo de Rivera. Febrero del 36, ¿qué hacen con Franco? Lo mandan a Canarias. Más lejos más lejos no puede. Es decir, intenta la República, bueno, pues con los generales que quedaban inactivos, que no habían pasado a la reserva, con esa ley de hazaños a partir de la reforma militar del bienio reformista, pues intenta, bueno, pues ponerlo lo más lejos posible, ¿no? Bueno, no importa, se van a poner en contacto unos con otros para la sublevación, ¿no? ¿Quién se va a sublevar? Pues fundamentalmente se va a sublevar parte del ejército. Van a estar apoyados por grupos de derecha, por los carlistas, por la Falange y por Renovación Española, que
si bien es verdad que no era gente muy numerosa, bueno, Renovación Española era un partido con bastantes votantes, ¿eh? Y tenía bastante representación. Falange tenía muy poca representación y los carlistas también muy poca. Pero sin embargo eran grupos que tenían movimientos juveniles dentro del partido, de juventudes, asociaciones de juventudes, ¿no? Como las juventudes que existen hoy en los partidos políticos, ¿no? Existen las juventudes socialistas, existen las juventudes del Partido Popular, bueno, pues, tenían grupos de juventudes, los carlistas y la falange, muy combativos, o sea, muy disciplinados, ¿no? Los comunistas y los socialistas también tenían sus juventudes, ¿eh? Bueno, la CERA también tenía sus juventudes, imagínense, imaginaos que había de todo, ¿no? Bueno, junto a todo ello, grupos financieros. Es decir, hay grandes grupos financieros que van a ayudar económicamente al golpe. Porque claro, todo esto hay que plantearlo, hay que moverse, hay que mover tropas, hay que utilizar transporte, hay que pagar. Y entonces alguien tiene que estar ahí. Y por ejemplo, uno de los que destaca es un financiero que después ha tenido muchísima presencia en España y actualmente la sigue teniendo, que es Juan March, que es catalán, y bueno, pues va a financiar todo esto, ¿no? O sea, es uno de los grandes, pero bueno, más grupos financieros había, ayudándolos, ¿no? ¿Por qué los grupos financieros ayudan a este golpe? Pues ya lo podéis imaginar. Si la República pues fue sobre todo a partir del Frente Popular, fue una época con muchísimos desórdenes, muchos desórdenes en las calles, muchos desórdenes en las empresas, muchas huelgas, y los financieros lo que quieren es orden, fundamentalmente orden. La burguesía lo que quiere es orden, ¿no? Bueno, la sublevación, como sabéis, empieza el 17 de julio. Es verdad que durante la época de Franco se celebraba el 18 de julio, eso tiene su explicación. El 18 de julio fue el día que Franco tomó el mando de las tropas en Marruecos, entonces pues el 18 de julio. Pero la sublevación comienza el 17 de julio en Ceuta y Melilla. Y el 18 se adhiere Franco, que estaba destinado en Canarias, como hemos dicho. Franco se le lleva desde Canarias hasta Marruecos para hacerse cargo allí de las tropas, porque Franco tenía mucho prestigio, había estado muchos años en Marruecos, en las guerras de Marruecos, tenía mucho prestigio en las tropas, con las tropas de regulares y con la legión, que había estado en los dos cuerpos, y entonces, bueno, pues evidentemente era una persona. En ese momento, Franco, por supuesto, no iba a ser el cabecilla del golpe. Cabecilla del golpe iba a ser, y era Sanjurjo, que estaba en el exilio, pero como segundo y como gran hacedor va a ser Emilio Mola. Emilio Mola, que además tiene un papel muy importante con los carlistas, porque Emilio Mola es el que los grupos de juventudes carlistas se llamaban los requetés, es un nombre que a lo mejor habéis visto alguna vez, requetés, los requetés carlistas. Los requetés carlistas son las unidades paramilitares carlistas, que iban uniformados con su boina roja, plata, y bueno, pues Emilio Mola, que se llevaba muy mal con los jefes de los partidos carlistas, sobre todo con Falcón, que era el presidente del partido carlista, se iba a matar con él, porque Emilio Mola no era monárquico. Y los carlistas son monárquicos, no de la monarquía borbónica actual, pero sí de otra rama de la monarquía borbónica, pero son monárquicos. Pues Emilio Mola se dirige directamente a los requetés, es decir, a los grupos militares de los carlistas, y consigue su adhesión, ¿no? En fin, el caso es que, bueno, el objetivo del golpe, bueno, pues ¿cómo va a ser? Bueno, pues prevenir una posible revolución comunista. Es decir, está claro que en ese momento en toda Europa, pues está temblando, toda Europa, bueno, toda Europa occidental, ¿no? Europa central y occidental está temblando con esa revolución comunista que ha triunfado en la Unión Soviética y que, bueno, pues que se puede extender al resto de Europa, ¿no? ¿Vale? Bueno, pues en el momento en que se produce el golpe, eso lo vamos a ver en el desarrollo de la guerra, pues España se va a quedar dividida en dos partes, pues, que realmente son las dos Españas que existían pues, prácticamente desde la República. Geográficamente también, geográficamente se va a quedar partida, es decir, va a quedar toda la zona de Canarias, Marruecos, el sur de parte del sur de la península, y parte de Castilla-León en manos de los sublevados, pero la mayor parte de España, todo lo que es la España central, Castilla-La Mancha, Valencia, Cataluña, Madrid, el norte vasco, todo eso queda en manos de la República. Pero sobre todo, España queda dividida en dos ideológicamente. O sea, lo que se vino a llamar las dos Españas, ¿no? Que hablaba Antonio Machado, ¿no? Bueno, en los apuntes
os pone una serie de causas, ¿no? Las causas de la guerra, ¿no? Las causas de la guerra prácticamente, pues, las hemos explicado durante la República. O sea, yo tenía un profesor en la facultad que se llamaba José Manuel Macarro, que por cierto era diputado socialista, y este tío era un tío muy personal, era un diputado del PSOE, José Manuel Macarro era, que fue diputado y senador socialista. Y bueno, era profesor titular de Historia Contemporánea. Y bueno, este hombre decía que la Guerra Civil Española no empezó en el 36. O sea, él mantenía que la Guerra Civil Española pues empezó en mayo del 31 con la primera quema de iglesias que hubo en las grandes capitales, sobre todo en Barcelona, ¿no? Entonces, de ahí fue cuando empezó la guerra. Es decir, ahí rápidamente ya una parte de España se desvinculó de la República. Hombre, yo tanto no llegaría nunca. ¿Por qué? Porque después en las elecciones, por ejemplo, del 33 votó un 72% de la población. Es decir, la gente votaba. Entonces, si hubiera habido tanta animadversión con la República, la gente no hubiera votado. Sin embargo, la gente votaba. Entonces yo creo que ahí todavía no. Pero sí es verdad que a partir de febrero del 36 la polarización de la sociedad fue brutal, ¿no? Entonces, en los apuntes, que básicamente lo que es un resumen del libro de Acal, pues claro, tiene estos temas, los temas de la guerra civil y del franquismo, incluso de la República, son temas muy ideológicos. Son temas que hay que tener muchísimo cuidado, a la hora de exponerlos en selectividad. Porque hay que tener mucho cuidado quien nos corrige el examen, porque la objetividad entre los historiadores es probablemente la virtud que menos aparece. Es decir, somos tremendamente subjetivos, yo también me incluyo, yo también tengo mi carga de subjetividad, que además vosotros la habéis notado muchas veces cuando yo he hablado de un tema, yo he dicho mi opinión y punto, ¿no? Pero bueno, me parece que hace una diferencia de causa y te establece las causas a largo plazo, que dice que la diferencia entre dos realidades, las élites y el pueblo, ¿no? Que eso viene desde el siglo XIX, prácticamente pues arranca desde lo que fue la época isabelina, desde la desamortización y tal. Pues un poco que esa dicotomía social que se produce en España pues se va a acentuar mucho, ¿no? Bueno, pues sí, pues a largo plazo efectivamente es verdad, había una España más rica, una España más burguesa, y había una España evidentemente más pobre cuando nació el jornalerismo, cuando llegó la revolución industrial, efectivamente, ¿no? Quizá, pues eso puede ser. A medio plazo, la polarización de la sociedad que la República pues trajo. Pues verdad, esa es quizás la causa más importante para mí, ¿no? Es decir, la República pues realmente es como el confinamiento, ¿no? Saca lo mejor y lo peor de nosotros, ¿no? Es decir, hay personas que, pues ahora estamos viendo cosas maravillosas y gente que está haciendo el gilipollas intentando irse un viernes por la tarde a su residencia de verano al pueblo y contagiar a todos los viejos del pueblo. Es decir, vemos lo mejor y lo peor, ¿no? Pues la República un poco, pues verdad, pues trajo lo mejor y lo peor, ¿no? Hubo pues una polarización muy grande, ¿no? Y a corto plazo, ¿por qué estalla la guerra? Bueno, pues a cortísimo plazo estalla la guerra por el fracaso del golpe militar. Es decir, el golpe militar, cuando se rebelan las guarniciones de Ceuta, Melilla, a la vez se revela Emilio Mola en Navarra, y a la vez Godet llega a Barcelona e intenta tomar Barcelona, pues claro, como fracasa en una serie de sitios, por ejemplo en Madrid también fracasa porque la guarnición de la Guardia Civil pues no consigue aguantar, en fin, pues al fracasar, que ya lo veremos en el próximo epígrafe cuando veamos el desarrollo de la guerra, pues claro, se produce la guerra civil. Fracasa el golpe. ¿Qué hubiera sido lo ideal? Pues en 5 o 6 días, que lo ideal para los golpistas, digo, lo ideal para los golpistas, pues que en 5 o 6 días hubieran ocupado todo. Y entonces ya está, como pasó con el golpe de Primo de Rivera, ¿no? Que se reveló un primo, otro, y ya está, ¿no? Y entonces, pues, pero aquí no. Aquí la República tenía muchos elementos de poder, controlaba ahí a la Guardia de Asalto y a gran parte de la Guardia Civil y por supuesto en gran parte del ejército, y las zonas industriales las tenía bien atadas, ¿no? Entonces, pues claro, esas zonas aguantaron el primer envite de ese golpe militar, y entonces, pues claro, se produce la guerra. Una guerra que va a durar pues casi 3 años, ¿no? Bueno, pues esto en cuanto a lo que sería la sublevación militar, ¿no? Bueno, la dimensión internacional del conflicto. Bueno, todo el mundo sabe que la Guerra Civil Española es un perfecto escenario para ensayar lo que después va a ser la Segunda Guerra Mundial, ¿vale? Es decir, vivimos en unos años muy convulsos,
Los años 30, el mediado de los años 30 es una época que se está saliendo de la crisis económica de la, de la Gran Depresión, una depresión horrorosa, una pobreza brutal, empresas que se van al traste, en fin, es decir, el caso está que había los años 31, 32, 33, pues fueron años muy duros, ¿no? Como sabéis, que se llama la Gran Depresión. La respuesta de algunos países, bueno, pues la respuesta de algunos países fue el abrazar sistemas políticos no democráticos. Es decir, el primero fue Italia, ¿no? Que efectivamente fue. Italia no fue por la Gran Depresión. Italia fue por la Gran Depresión que tuvieron después de la Primera Guerra Mundial. A partir del 19 y el 20 fueron años muy malos en Italia, pero en el 22 se alza el fascismo, se alza el duce Benito Mussolini con el poder. En Alemania, por ejemplo, sin embargo, va a ser a partir de los años 30, en fin, porque hay una hiperinflación horrorosa en Alemania, muchísima pobreza, y bueno, pues entonces pues surge ahí un partido, el nacionalsocialista, con un líder, Hitler, y pues por otro lado, en el otro extremo del arco, pues está el régimen soviético. Entonces, bueno, pues ahí se ve que va a haber un follón en Europa, porque por un lado están los soviéticos, por otro lado están los fascistas, y ahí en medio están Francia e Inglaterra intentando solucionar los problemas de la depresión y los problemas económicos, bueno, pues ahondando más en la democracia, que efectivamente lo consiguieron, ¿no? Bueno, de repente estalla el conflicto en España, entonces bueno, un poco pues se va a ensayar una serie de armas y se van a ver los bandos en conflicto que después van a estar en la Segunda Guerra Mundial, pues se van a ver también en la Guerra Civil Española. Por un lado, a los sublevados les ayudaron los alemanes y los italianos fundamentalmente. La ayuda de la Alemania nazi fue muy grande, ¿no? Sobre todo en cuestiones tecnológicas, cuestiones de armamento, más que en cuestión de hombres, ¿no? Es decir, aquí se probaron, bueno, pues prácticamente los meses 1000 en ese entonces, tipos de aviones muy novedosos y con mucha potencia, con mucho potencial militar, con mucho potencial de bombardeo, ¿no? Y, y los italianos también van a ayudar bastante a los nacionales, porque bueno, pues a esto sí van a mandar muchas tropas de pie, de hecho mandan una serie de cuerpos de voluntarios, participan en la batalla de Guadalajara, en la batalla de Málaga más adelante, en fin, son muy... Y también van a ayudar los portugueses